Bueno, veamos ahora un ejemplo de contraste de hipótesis para la media de dos poblaciones cuando las varianzas poblacionales son desconocidas. Vamos a verlo con el siguiente ejemplo. Tenemos una organización de investigación de mercado selecciona varios modelos de automóviles cada año y evalúa su eficiencia en el consumo de combustible. Este año, en el análisis de sus dos modelos subcompactos similares de dos fabricantes distintos, el millaje promedio de dos autos de la marca A fue 27.2 millas por galón y la desviación estándar fue de 3.8 millas por galón. Los 9 autos de la marca B que se probaron promediaron 32.1 millas por galón con una desviación estándar de 4.3. Con un alfa de 0.01 o con un nivel de significancia de 0.01, se nos pregunta, ¿se puede concluir que la marca A da un millaje promedio menor que la marca B? Bueno, como vemos, lo primero que tenemos que hacer es ver el ejercicio que tenemos que hacer. Nos están preguntando sobre el promedio de millaje de dos marcas de vehículos distintos, de dos modelos distintos. ¿Qué tenemos que fijarnos? Como les comentaba, tenemos que ver si las varianzas poblacionales son conocidas, si nos las da el ejercicio explícitamente, y los tamaños de muestra. Aquí tenemos que nos omiten, no nos dicen cuánto es la desviación estándar poblacional o no nos dicen que se sabe que la desviación estándar del modelo A es de tanto. Simplemente o solamente nos está dando las desviaciones estándar de la muestra observada. Y adicionalmente, los tamaños de muestra que tenemos son de la marca A 12 autos y de la marca B 9 autos. Por lo tanto, tenemos desviaciones estándar desconocidas y tamaños de muestras pequeños. Entonces, tenemos que utilizar la distribución T de Student. Lo primero que vamos a hacer entonces para resolver este ejercicio son aplicar los 5 pasos de un contraste de hipótesis. El paso número 1, el más importante, establecer las hipótesis. Cuando estemos comparando dos grupos, la hipótesis nula siempre va a ser la igualdad de los parámetros. Como estamos trabajando con respecto a la media, la hipótesis nula es que la media del grupo 1, o vamos a llamarlo la media del grupo A, es igual a la media del grupo B. Y la hipótesis alternativa si es lo que nosotros queremos probar o que lo que el ejercicio nos pide. Nos preguntan, ¿se puede concluir que la marca A da un millaje promedio menor que la marca B? Es bastante explícito. Tenemos que probar que la media del grupo A es menor a la media del grupo B o del modelo B. La hipótesis alternativa es lo más importante. Una hipótesis alternativa mal planteado implica el ejercicio completo mal desarrollado. El paso número 2, un paso del protocolo, establecer el nivel de significancia. El ejercicio nos dice que utilicemos un nivel de significancia del 1%. Entonces, alfa va a ser igual a 0.01. El paso número 3. Los pasos se repiten, son los mismos pasos. Es el estadístico de prueba. La fórmula que tenemos que utilizar, entonces, como las varianzas poblacionales son desconocidas y los tamaños de muestras son pequeños, tenemos que utilizar la distribución T de Student. La fórmula, el estadístico de prueba, está dado por, llamamos una T calculada, va a ser igual a la media del grupo A menos la media del grupo B. Todo esto dividido entre la desviación estándar conjunta dividido o que multiplica la raíz cuadrada del tamaño de la muestra del grupo 1, 1 entre el tamaño de la muestra del grupo A, entre 1 que divide al tamaño de la muestra del grupo B.
Ya tenemos las medias muestrales, tenemos la media muestral del grupo A, la media muestral del grupo B y los tamaños de muestra. Tenemos que calcular ese valor que se llama SP, que es la desviación estándar conjunta. La fórmula que vamos a utilizar es la misma que utilizamos en intervalo de confianza. Tenemos que calcular la varianza conjunta. La fórmula está dada por el tamaño de la muestra del grupo 1 menos 1 más el tamaño de la muestra 2. Ya, esto que multiplica a la varianza del grupo 1 más el tamaño de muestra del grupo 2 menos 1 menos 1 por la varianza del grupo 2. Todo esto dividido entre el tamaño de la muestra 1 más el tamaño de la muestra 2 menos 2. Vuelvo y repito, cuidado con las desviaciones estándar y con las varianzas. La fórmula me dice a mí que tengo que sustituir las varianzas. Si me dan las desviaciones estándar, las debo elevar al cuadrado. Entonces, para el grupo número 1, tengo 12 autos. 12 menos 1 es 11, que multiplica a la varianza del grupo 1. Pero como me dan la desviación estándar, que fue de 3.8, la debo elevar al cuadrado. Más el grupo 2 menos 1. 9 menos 1 es 8 por la varianza. Como me dan la desviación estándar, que es 4.3, la elevo al cuadrado. Todo esto que divide a el grupo 1, que fueron 9 autos, más el grupo 2, que fueron 12, menos 2. Hacemos esos cálculos en Excel o con la calculadora. 11 por 3.8 al cuadrado más 8 por 4.3 al cuadrado. Todo eso dividido entre 9 más 12 menos 2 es 19. Dividido entre 19. Y eso me da 16.1452. Aquí calculé la varianza conjunta, pero la fórmula estadística de prueba me dice que yo tengo que ingresar en la desviación estándar. Entonces, la desviación estándar va a ser igual a la raíz cuadrada de la varianza común, es decir, tengo que aplicar en la raíz cuadrada a 16.1452. Si aplico la raíz cuadrada de este número, tengo 4.018. Entonces tenemos que calcular esto previamente para calcular el estadístico de prueba. Ahora sí, el estadístico de prueba es la media del grupo 1. La media del grupo 1 fue 27.2 menos la media del grupo 2, que fue 32.1. Todo esto dividido entre la desviación estándar conjunto, que me dio 4.018, por la raíz cuadrada de 1 entre el tamaño de la muestra 1, que fue 12, más 1 entre el tamaño, el tamaño de la muestra fue, sí, 12, y el tamaño de la muestra 2 fue 9. Hacemos esta operación, 27.2 menos 32.1, todo esto que divide a 4.018 por la raíz cuadrada de 1 entre 12 más 1 entre 9. Y todo esto me da menos 2.77. Este fue el paso número 3, establecer el estadístico de prueba. Paso número 4. Fijar la región de rechazo. Nosotros vamos a rechazar, la región de rechazo depende tanto de la hipótesis alternativa como del nivel de significancia.
Entonces nosotros vamos a decir que yo voy a rechazar la hipótesis nula si el valor t de student que yo haya calculado es menor a un valor t de student. Tengo que buscar un valor t de student con los grados de libertad, que será NA más NB, el tamaño de la muestra 1 más el tamaño de la muestra 2, menos 2, y un nivel de significancia que me den. Entonces debo buscar un valor t de student de los grados de libertad. 12 más 9 menos 2 es 19 grados de libertad. Y un nivel de significancia de 0.01. Ese valor lo vamos a buscar en Excel. Entonces yo voy a escribir aquí, como lo tengo en inglés por ahora, yo voy a escribir la t de student y voy a escribir el valor invertido. La probabilidad que me están pidiendo es de 0.01 y los grados de libertad son 19 grados de libertad. Eso me da menos 2.53. Ese es el valor crítico que voy a comparar. Y eso me dio menos 2.53. Y finalmente, el paso número 5 va a ser tomar una decisión o concluir. Yo voy a rechazar la hipótesis nula si lo que yo calcule, si el valor del estadístico de prueba es menor a menos 2.53. Si eso ocurre, yo rechazo la hipótesis nula. Si eso no ocurre, no rechazo la hipótesis nula. Entonces me pregunto a mí, nos hacemos esta pregunta. ¿Menos 2.77 es menor a menos 2.53? La respuesta es sí. Menos 2.77 es menor a menos 2.53. Por lo tanto, nuestra decisión es que se rechaza la hipótesis nula o simplemente H sub 0. En palabras, ¿qué quiere decir esto? En función del ejercicio. Existe suficiente evidencia en la muestra para afirmar que la marca A da un millaje de promedio menor a la de la marca B. Rinde menos el combustible en la marca A que en la marca B. Esto fue un ejemplo de contraste de hipótesis para la diferencia de dos medias cuando las varianzas poblacionales son desconocidas. Entonces, ¿qué tenemos que ver? Fijarnos en los datos que nos da el ejercicio, si las varianzas son desconocidas y los tamaños de muestra. Una vez que tengamos eso claro, lo más importante siempre es fijar bien o establecer bien las hipótesis, sobre todo la hipótesis alternativa, y realizar los 5 pasos para desarrollar nuestro problema. Entonces nos vemos en un próximo ejemplo.